Bueno, muchísimas gracias al rector y al director general de los colegios SEC por compartir su visión sobre los próximos años. Y muchas gracias a Zacarías y a Lucía también por representar las voces de los alumnos. La realidad es que escuchar cómo se proyecta el futuro de los colegios SEC y de la Universidad Camilo José Cela nos da un claro sentido de propósito compartido. Y después de mirar el futuro desde la educación, ahora lo haremos desde la palabra y el pensamiento, que es lo que nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Queremos agradecer sinceramente a Juan Manuel de Prada que nos acompañe hoy. Su obra nos recuerda el poder que tienen las palabras, la literatura y las ideas para transformar la manera en la que entendemos el mundo. Camilo José Cela dijo de él, tras publicar Las máscaras del héroe, su primera novela, que era el escritor joven con más talento de la literatura española. Su último libro, Mil ojos esconde la noche, nos invita a reflexionar sobre la verdad, la bondad y la belleza desde la literatura y la condición humana. Es un verdadero privilegio tenerle hoy con nosotros. Don Juan Manuel, puede subir al escenario, por favor. Querida presidenta de la institución educativa SEC, magnífico rector de la Universidad Camilo José Cela y querido amigo Jaime Olmedo, querida comunidad educativa de esta universidad y de la institución SEC, damas y caballeros, es un placer y un inmenso honor que me hayáis elegido para participar en este simposio Felipe Segovia. Tuve el honor de conocer a vuestro fundador de la mano de quien dio su nombre a este centro en el que nos encontramos, mi maestro Camilo José Cela. De manera que para mí estar hoy aquí, tantos años después, 25 años después, puesto que a Felipe Segovia lo conocí en el momento en el que esta universidad estaba arrancando, pues es para mí, además de una alegría y un gozo, ver que las instituciones se mantienen vivas y alimentan a la comunidad humana, pues además es un inmenso honor. Cuando vuestro rector me pidió que interviniese hoy y que hablásemos sobre este trilema de tan ilustre abolengo como es el verum bonum pulcrum, pues realmente me llevé una gran alegría, porque en estos tiempos de vértigo tecnológico, en estos tiempos en los que efectivamente nos vemos sacudidos por innovaciones que transforman nuestras vidas y que a punto están casi de arrastrarlas consigo, creo que es muy importante que tengamos un anclaje firme en principios que no perecen, en principios que perduran, porque además creo que son fundamentales para entender lo que es la misión de una universidad. Una de las calamidades más características de nuestra época es la imposición de criterios puramente utilitarios en la transmisión del saber. Puesto que en contra de lo que dice el adagio, el saber ocupa lugar, ocupa mucho lugar, nuestra época parece haber concluido que lo que debemos hacer es circunscribir su transmisión a aquellas facetas del saber que garanticen nuestro éxito profesional y nos proporcionen un rédito inmediato. Inevitablemente, todas las disciplinas que explican nuestra genealogía cultural han sido relegadas a los desvanes de la incuria o siquiera postergadas como antiguallas inservibles en favor de disciplinas enfocadas a la consecución de fines prácticos. En las últimas décadas se ha impuesto un modelo educativo utilitario y al servicio del mercado que ha terminado matando el anhelo de saber, que es la más noble aspiración humana, según nos enseñase Aristóteles. Así, el atractivo del conocimiento en sí mismo
ha sido poco a poco aplastado por un batiburrillo de saberes puramente instrumentales que aparentemente se ofrecen para brindar mejores salidas a los estudiantes, pero que por supuesto están diseñados por los dueños del mundo para la consecución de sus fines de dominio social. Así, las disciplinas que fueron concebidas para saciar o siquiera nutrir aquel aristotélico anhelo de sabiduría se han convertido apenas en técnicas especializadas y cada vez más fragmentarias. De este modo, la enseñanza universitaria se ha convertido en una suerte de formación profesional, todo lo sofisticada que se quiera, empedrada de métodos didácticos novedosísimos y tecnologías superferolíticas, pero pura formación profesional, a fin de cuentas. En las últimas décadas hemos asistido a un desmantelamiento de los estudios universitarios, una suerte de reconversión impuesta con criterios exclusivamente mercantiles que, con el caramelo de poner el conocimiento al servicio de la sociedad, ha arruinado por completo las disciplinas humanísticas e impuesto en las facultades criterios propios del marketing empresarial. Todo ello naturalmente engalanado de flexibilidad, optatividad, multidisciplinaridad y demás engañabobos que han favorecido la conversión de la universidad en una suerte de oficina expendedora de títulos que poco a poco van perdiendo valor, porque los títulos académicos, tal y como se concibieron a lo largo de la historia, se han ido convirtiendo en una reliquia del pasado. Y ahora se conciben títulos como tarjetas de puntos que el estudiante completa libremente, como quien entra en una tienda de chuches y va llenando la bolsa con cursillos misceláneos y más bien inanes que lo hacen creerse el rey del mambo y que en realidad lo convierten en aquello que los dueños del mundo anhelan. Un tipo que sale de la universidad tan ignorante como entró en ella, huérfano de una genealogía cultural que explique su lugar en el mundo y, por lo tanto, carne de cañón para un mercado laboral donde tendrá que ofrecer sus destrezas al mejor postor, que a veces es el peor postor, porque los postores se van volviendo rácanos en este mundo hacia el que vamos. Así que en un mundo dominado por la utilidad inmediata, la formación fragmentada y el entretenimiento efímero, la educación inspirada en el trilema clásico bonum, aquí lo habéis traducido como bondad, lo podríamos traducir también como bien, porque en el fondo ambas cosas son la misma, verum, verdad, y pulcrum, belleza, se erige como un faro eterno de formación integral del ser humano. Este programa, arraigado en la tradición filosófica grecolatina y cristiana, no busca meros conocimientos técnicos ni competencias laborales, sino la elevación del alma hacia la excelencia humana. No es un lujo para élites, sino una necesidad para toda sociedad que aspire a la dignidad y a la plenitud. Como defendía Platón en la República, la educación debe guiar al alma desde las sombras de la caverna hacia la luz del bien supremo. Nos dice Platón, la educación no es como dicen algunos, que consiste en poner la vista en los ojos que no la tienen, sino en volver el alma entera hacia la luz. Este trilema que habéis elegido para vuestro simposio nos ofrece el mapa completo de lo que es la educación. El bien o bondad como brújula moral, la verdad como fundamento racional de los estudios, la belleza como inspiración estética. La educación, toda educación que se precie, debe comenzar por la búsqueda incansable de la verdad, no como dogma impuesto, sino como descubrimiento paulatino y riguroso. En esta era de la posverdad y de los algoritmos manipuladores, formar mentes críticas
es un acto de resistencia. Hoy se exaltan mucho las opiniones sobre las más diversas cuestiones, nos aturden con las opiniones. Prendemos el televisor o la radio y tenemos a opinantes que nos dan versiones sobre la realidad. Y ciertamente es cierto que hay muchas cuestiones opinables en la vida, gracias a Dios, pero la realidad es que la mayor parte de las cosas que enjuiciamos o cuya naturaleza deseamos conocer son cosas ciertas, son cosas que podemos conocer, cuya naturaleza podemos desentrañar, esconden una verdad que está esperando ser alumbrada. Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, nos decía Aristóteles. Y el deseo de saber es fundamentalmente el deseo de conocer la verdad de las cosas. Este impulso innato se cultiva mediante la filosofía, mediante las ciencias, mediante las humanidades, que nos enseñan a discernir lo falso de lo auténtico. Sin verdad, la educación se reduce a adoctrinamiento o mercancía. Como nos advertía Sócrates en la Apología, una vida sin examen no merece ser vivida. Una educación veraz libera al individuo de la ignorancia y de la tiranía, creando personas responsables y pensadores dispuestos a penetrar en el meollo de las cosas, apartando la hojarasca de las apariencias. Pero la verdad sola no basta. Debe orientarse hacia el bien, forjando no solo intelectos, sino caracteres. La educación moral es el antídoto contra el egoísmo y la corrupción que plagan nuestras sociedades. Cicerón lo expresaba con claridad: la virtud es la única fuente de verdadera felicidad. Este es el eje que debe vertebrar toda educación, que debe impregnar todas las disciplinas que se enseñan en una universidad. Aristóteles, volvemos a él, señalaba que el hombre se distingue precisamente del resto de seres que pueblan la tierra por su capacidad de discernimiento moral. Es el único animal que sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto. Y como nos enseña C.S. Lewis, las leyes morales son como los colores primarios, siempre son las mismas, siempre son inmutables, trascienden todas las culturas y todas las épocas, no pueden ser cambiadas, reemplazadas ni superadas sin destruir nuestra condición humana. Podemos profundizar en ellas, podemos conocerlas más íntimamente, más profundamente. La historia de la civilización humana es la historia del discernimiento moral. Nos hacemos más civilizados a medida que profundizamos más en estas leyes morales que rigen el universo, que rigen nuestras vidas. Pero estas leyes son inmutables, son siempre las mismas. Es verdad que surgen manipuladores sociales, nos decía C.S. Lewis en La abolición del hombre, que intentan redefinir o reemplazar las leyes morales universales, creando sistemas éticos basados en subjetivismos, en deseos, en conveniencias, en utilidades, etc. O bien en ideologías. La ideología se dedica a redefinir las leyes morales. Solo que redefinir o reemplazarlas no crea ningún sistema moral nuevo, sino que destruyen o abolen la condición humana, produciendo seres producto de su manipulación, sin libre albedrío ni juicio moral, seres sin conciencia o con la conciencia averiada que pueden ser moldeados según los intereses de los manipuladores sociales. El gran inquisidor de Dostoyevsky lo explicaba maravillosamente. Les permitiremos pecar, decía, ya que son débiles, y por esta concesión nos profesarán un amor infantil y nos mirarán como bienhechores
al ver que nos hacemos responsables de sus pecados y ya nunca tendrán secretos para nosotros. Frente a este propósito maligno del gran inquisidor de Dostoyevsky, la misión de una universidad tiene que ser descubrir la verdad y el bien, porque así es como verdaderamente se puede formar a personas libres. La verdad y el bien iluminan la libertad. Una educación que ignore el bonum produce técnicos hábiles, más o menos virtuosos, pero moralmente neutros, incapaces de contribuir al bien común. En cambio, una educación que abraza el bien forma personas íntegras. El hombre superior es aquel que primero practica lo que predica. Lo escuchamos antes a Felipe Segovia. Los alumnos aprenden de lo que somos. Finalmente, la belleza, el pulcrum, corona este afortunado trilema, recordándonos que el ser humano no vive solo de lógica o de moral, sino también de la contemplación de la belleza, la contemplación de las maravillas que nos rodean. La educación estética, a través del arte, la literatura, la música y también del estudio de la naturaleza, despierta la sensibilidad y la creatividad, humanizando el conocimiento. Platón, en el banquete, lo afirmaba rotundamente: por la belleza llegamos al bien, pues lo bello atrae hacia lo trascendente. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, culmina su viaje en la visión de la belleza divina. L'amor che muove il sole e l'altre stelle, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Sin la belleza, la educación se vuelve árida y deshumanizada. Como decía Schiller en Carta sobre la educación estética del hombre, solo por la mañana de la belleza llegarás al día del conocimiento. En una época que se regocija en la fealdad o que nos trata de aturdir con filfas y banalidades que aturden nuestros sentidos, es necesario formar nuestra sensibilidad artística y literaria, nuestro gusto estético. Tenemos que volver a ser capaces de apreciar y disfrutar la belleza que enaltece nuestro espíritu, dándonos cuenta de que con frecuencia lo que nuestra época llama arte es pacotilla y superchería, a veces muy emperifollada para regodeo de élites, a veces aderezada chabacanamente para consumo de masas. La primera variante, el arte elitista, sirve para que una patulea de artistillas viva opíparamente retozando en la charca de sus onanismos. Y aunque causa gran estrago en nuestros bolsillos, apenas mancha nuestras almas, o solo las almas del sector social más snob y despreciable. La segunda variante, aparentemente más inofensiva, causa, sin embargo, mayor estrago, pues está concebida para emponzoñar a las masas, brindándoles formas de ocio y entretenimiento que halagan y estimulan los apetitos sensitivos, a la vez que anestesian los apetitos intelectivos. La belleza, en el sentido originario de la palabra, es el alimento que el alma necesita para no consumirse ni rendirse a la barbarie. No consiste en disfrutar de entretenimientos que nos permitan vivir con los tiempos o estar a la moda. Este falso arte que hoy todo lo invade, a modo de gas mefítico, no es más que una inmensa colección de baratijas para mantener a la gente distraída, sometida a estímulos que, lejos de formar el gusto y nutrir la razón, contribuyen a su vaciamiento y putrescencia. La falsificación del concepto de belleza consiste en vaciar de fondo y sustancia la creación artística, supliendo ese vacío por una hipertrofia de la cáscara. Así, el esfuerzo del intelecto en su afán por alcanzar una iluminación se convierte en evasión del intelecto que busca goces efímeros, chisporroteos morbosos que, lejos de iluminar la verdad de las cosas, la oscurecen y enturbian, procurando a cambio un cierto placer
a nuestros sentidos. Naturalmente, esta falsificación de la belleza produce a su vez una subversión de las categorías estéticas, pues allá donde la pacotilla es entronizada, se desaloja el verdadero esfuerzo artístico y se pierde la noción de lo que la belleza verdaderamente es. Así que este trilema, bonum, verum et pulcrum, no es una reliquia del pasado, sino un programa vivo y urgente. Integra razón, voluntad y emoción, formando personas completas en un mundo aturdido y fragmentado. Santo Tomás creía que la verdad, la bondad y la belleza son atributos inherentes a Dios y que las criaturas los poseemos de forma limitada, pero al participar de esos atributos nos acercamos a lo divino, nos hacemos mejores, nos perfeccionamos. En España, donde la tradición humanista floreció durante siglos, este modelo resuena con particular fuerza. Educar para una vida plena, no para el mercado. Adoptémoslo, pues, como ideal pedagógico. Solo así cultivaremos generaciones no solo competentes, sino sabias, morales y bellas en su esencia. Una educación fundada sobre este programa nos permitirá recuperar la auténtica tradición universitaria. Tradición, como sabemos, traditio, significa entrega, transmisión. Era el acto a través del cual el vendedor le entregaba la llave de la casa al comprador. Esa era la traditio. Se entregaba una llave que permitía entrar en la casa. Nosotros, desde la universidad, entregamos una llave que permite abrir las puertas del conocimiento. La tradición, pues, no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión de esa llave, la transmisión del fuego del conocimiento. No existen en el estricto sentido de la palabra otros valores sino los tradicionales, los que entregamos a quienes vienen detrás de nosotros como llave para interpretar la realidad, para responder a los retos que la realidad nos plantea. Pero esa entrega no es inerte ni rutinaria. Es una entrega en la que nosotros mismos nos entregamos, nos donamos, aportando al legado que hemos recibido nuestra impronta personal, renovándolo con nuestra abnegación, enriqueciéndolo con nuestros talentos personales, transmitiéndole nuestro latido, nuestra propia temperatura humana, nuestra misma vida. La educación, en definitiva, es la expresión máxima de la tradición. El maestro entrega a su discípulo un criterio para enjuiciar la realidad, una estructura de valores y significados que lo protege de la intemperie. Esta es la auténtica vocación, la auténtica educación. La educación no es darle al alumno una montaña de hipótesis para que él juzgue la realidad como quiera. Le tenemos que entregar algo concreto. Solo cuando al discípulo se le ha hecho esa entrega es posible acicatear su libertad de juicio, para que luego él pueda someter los valores que le hemos entregado a inquisición y controversia, incluso en algún caso, ¿por qué no?, a refutación. Cuando no se le entrega ningún criterio ni valor para interpretar la realidad, lo que hacemos es entregar a los alumnos al caos y a la desorientación. Por eso la universidad tiene que recuperar, junto al concepto de tradición, otro concepto también hoy muy mal visto, que es el concepto de autoridad. Auctoritas, en latín, es una palabra derivada del supino, del verbo augere, que significa acrecentar, hacer crecer. Una persona dotada de autoridad, esto es, una persona autorizada, no autoritaria, porque siempre que hablamos de autoridad pensamos en el autoritarismo. No, una persona con autoridad es una persona autorizada. Y una persona autorizada es aquella que nos hace crecer, que es capaz de revelarnos la realidad, ensanchando nuestra experiencia vital y los límites de nuestro conocimiento. Solo quien ha sido enriquecido por una experiencia de autoridad
puede alcanzar una madurez que le permita afrontar y juzgar la realidad de forma crítica. Y es que para ser críticos, primero necesitamos un criterio. No hay crítica sin criterio. La autoridad es la que nos proporciona ese criterio. Y es adhiriéndonos a ese criterio como luego podremos rectificarlo, completarlo, exponerlo a controversia, incluso combatirlo. Pero si falta la autoridad, falta el criterio. Y sin criterio, cualquier desarrollo de la personalidad se convierte en una carrera alocada y sin norte, que nos aboca a la confusión y nos hace más permeables a las modas de cada época, a la contingencia de lo perecedero. Allá donde no hay maestros con autoridad, la transmisión de conocimientos queda aparcada o incluso impedida. Y la universidad se convierte en una especie de taller para formar emprendedores flexibles y adaptados, entrenados en diversas competencias, destrezas, habilidades técnicas que faciliten su encaje en el mercado laboral. Personas que nunca podrán ser maestras de nadie porque antes no fueron discípulos. No podemos terminar nuestra intervención sin hacer un alegato a favor de las humanidades. Nuestro rector antes ha hablado de la creación de un departamento de humanidades transversal que impregne todas las disciplinas que en esta universidad se imparten. Las humanidades, al vincularnos con el pasado, nos enseñan a descifrar el presente. Cuando un joven no conoce su propia historia, cuando ignora la genealogía de su propio idioma, cuando le han sido escamoteadas las disciplinas que le muestran la filiación de las arduas conquistas sociales, morales, estéticas o jurídicas que adornan su cultura, se le está usurpando el derecho a saber quién es. Y cuando uno no sabe quién es, ya se ha convertido en víctima potencial de cualquier adoctrinamiento. Desgajar la transmisión del saber del conocimiento de nuestra genealogía cultural nos condena a la intemperie más cruel, que es la de quienes no saben explicarse a sí mismos, la de quienes no pueden conocer en profundidad el tiempo presente porque lo han vaciado del tiempo pasado que lo explica. Se cuenta una anécdota muy divertida e ilustrativa de lo que las humanidades son, protagonizada por el ministro Solís, un ministro de la época de Franco, que ha pasado a la historia con el nombre de la sonrisa del régimen, porque debía ser un hombre muy risueño. En un discurso pronunciado en las Cortes a finales de los años 50 o principios de los 60, José Solís, natural de la localidad cordobesa de Cabra y a la sazón ministro secretario general del movimiento. Cabra es un lugar que prohija a muchos ministros. También hemos tenido recientemente a Carmen Calvo, que también era natural de Cabra. Bueno, pues José Solís, paisano de Carmen Calvo, defendió con ardor una reforma educativa que ampliase el número de horas lectivas dedicadas a la gimnasia en detrimento del estudio del latín. Y en medio de su alocución preguntó con cierto retintín desdeñoso: porque, en definitiva, ¿para qué demonios sirve hoy el latín? Y entonces Adolfo Muñoz Alonso, procurador en Cortes, levantó la mano y con sarcasmo dijo desde su escaño: pues, por ejemplo, para que usted, señor ministro, que ha nacido en Cabra, podamos decir que es egabrense y no otra cosa mucho más fea. Es una ley biológica infalible que el árbol al que le cortamos las raíces, como el animal lactante al que se aparta del seno materno, empieza por languidecer hasta morir por inanición. Solo quien sabe de dónde viene puede saber hacia dónde va. Solo quien está nutrido por el bagaje de conocimientos que fundan nuestra civilización es dueño del tiempo que habita. Cuando ese bagaje o acervo que nos explica nos es arrebatado, nos convertimos en huérfanos a la intemperie, carne de cañón para las más diversas manipulaciones e ingenierías sociales, seres sin identidad y sin arraigo,
que han soltado amarras con su genealogía espiritual y navegan sin brújula a la deriva, en una singladura trágica y sin retorno hacia la barbarie. La transmisión del saber, cuando es verdadera, cuando es buena, cuando es bella, cuando no obedece a fines de manipulación y dominio, no puede guiarse por criterios meramente utilitarios. Solo una universidad que se distinga por la búsqueda de la verdad, la apreciación de la belleza y el reconocimiento del bien puede responder a los retos de nuestro tiempo, puede erigirse en templo del saber y en bastión frente a las nuevas formas de tiranía. Enhorabuena a la Universidad Camilo José Cela, a la Fundación SEC, por haber elegido este camino. Muchas gracias a todos por su atención.